La nueva postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa ha reavivado el debate. Para analizar sus implicaciones, saludamos a Manelik Castilla, excomisionado de la Policía Federal, colaborador de Horizonte H. Manelik, bienvenido. Buena semana, ¿cómo estás? Excelente semana, bien, muchas gracias. Bueno, ¿en qué va esta historia? ¿O qué otro capítulo se abre con esto que estamos comentando, Manelik? Mira, antes que cualquier cosa, Héctor, cada que se abre un nuevo bloque de razonamiento sobre el tema, vale la pena recordar que nada cubre de inmediato esa enorme herida que sigue siendo la noche de Iguala, los hechos de Ayotzinapa, un parteaguas. Algo que no se puede relativizar es el dolor de padres, de familiares, de lo que se vivió ahí. Partiendo de ello, me parece que esta resolución que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay que leerla desde su ámbito de competencia. La Comisión hace una valoración acerca de los derechos humanos y en ello señala que el ejército mexicano no cometió acciones que violenten derechos humanos. No cometió acciones que violenten derechos humanos. Es lo que está resumiendo no significa que el ejército no estuviera involucrado en esto o que hubiera intervenido. A ver, es que es bien importante entender la diferencia jurídica entre una cosa y la otra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite esta valoración en el ámbito de su competencia, no sustituye las investigaciones abiertas, no sustituye las actuaciones judiciales ni ministeriales. Hay que entender esa parte. Es fundamental, sí, Héctor, porque una institución, es muy importante, una institución tan respetada, tan importante para el Estado mexicano como lo es el Ejército, no podía seguir viviendo con la presunción de culpabilidad de hechos tan lamentables, tan atroces, ¿sí? Lo que deja ver esta resolución va por esa vía, ¿sí? No hay de ninguna manera un señalamiento que diga que esta resolución sustituye otras actuaciones y otras valoraciones que tengan que ver con el proceso jurídico penal. De acuerdo. Está diciendo que el ejército mexicano no violentó derechos humanos y eso es una cuestión de sí muy importante, ¿sí? Pero hay que entender esa enorme diferencia. En este tipo de investigaciones no se puede actuar por prejuicio. Se tiene que actuar conforme en la valoración de hechos probados, de prueba, de evidencia. ¿De evidencia? Sostenible, no de acuerdo a la administración en turno, sino al escrutinio de los más altos estándares de valoración de pruebas. Entonces, ni construir culpables por decreto, ni exonerar instituciones por la misma razón. De acuerdo. Yo creo que en cualquier democracia, Héctor, las instituciones deben estar sometidas al escrutinio, pero no pueden ser señaladas irresponsablemente por convicciones previas o por cuestiones ajenas a esta valoración probatoria, que es en lo que se deben sustentar este tipo de casos. Ahora, llama la atención y algunos sectores preguntarán, y me parece de manera muy razonable, ¿por qué hasta ahora la CNDH emite esto? Fíjate que no es la primera vez, Héctor, curiosamente. O llevan varias veces. Lo que pasa es que se nos olvida que ya había habido también en la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos una investigación bastante profunda. Y esa también existe. Así es. Lo que se hizo fue una nueva investigación. ¿Por qué una nueva? Bueno, me parece que era comprensible, Héctor. Vivimos un cambio de régimen con unos actores que tenían que observar ya con su propia visión estos hechos y valorarlos. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en este caso. Sí. Hay cuestiones que lamentablemente no podemos soslayar ni mucho menos ocultar. La noche de Iguala reveló una enorme crisis institucional en lo local. Claro. Recordemos, hay cosas que no pueden cambiar o que no han cambiado desde el primer momento. El involucramiento de policías municipales, carácter local. La forma en que superaron a las instancias locales también de procuración de justicia. Porque te digo, en aquel entonces, recordás que el fiscal de Guerrero era una persona con antecedentes fuertes en temas de derechos humanos. ¿Cierto? El señor Iñaki Blanco. O sea, es decir, había gente que en su momento pudo sumar
a construir los primeros esbozos de una investigación, pero la crisis institucional local fue brutal. Entonces, más allá del señalamiento a las instancias federales, tenemos que reconocer que esa tragedia, por el ángulo que se le pueda observar, tuvo en la crisis instituciones locales un componente fundamental. Quienes detienen a los jóvenes estudiantes, quienes los entregan a un grupo criminal, y de ahí ya la variedad de hipótesis en torno a ello, son instancias locales. Fue la policía local. La policía municipal de Iguala, sí. con grupos perfectamente identificados, con evidencia que obra en videos, en testimonios, de cómo actuaron en distintos momentos esa noche. Esa es la realidad inobjetable. Más allá de que se merecen los familiares, a quienes tuve la oportunidad de conocer en su momento, merecen saber qué pasó con exactitud, con precisión. Tendrían que saberlo con base en pruebas, en evidencia sostenible, Héctor, y me parece que esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos hay que verla así. Es una valoración en el ámbito de su competencia. De acuerdo. Bien, Maneli Castilla, como siempre, muchas gracias por la claridad para entender lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Muchas gracias, Héctor. Gracias.